Ahora sí. Bien, ¿qué tal, chicos? El, Mi nombre es Josué, gusto tenernos aquí, y docente para que me hagamos en la parte de física. Y eso, el tema que vamos a tratar el día de hoy en clase es un tema que en el pre es bastante sobrevalorado, es bastante infravalorado, perdón, es la palabra. ¿Por qué les digo que es bastante infravalorado? Porque la mayoría de veces los estudiantes dicen, ah, ya, es una unidad que solamente me habla de las mediciones y las unidades y X, pero no tiene que ser infravalorado, porque realmente este tema de mediciones y unidades es un tema que se aplica en todo lo que sea su carrera. ¿Por qué? Porque las reglas que usted va a aprender aquí sobre cómo se trabajan las mediciones, sobre cómo se trabajan las conversiones, sobre cómo se trabajan la incertidumbre de una medición al momento que usted realiza operaciones de multiplicación, división o suma o resta, las dimensiones que tienen estas unidades es un tema que se aplica demasiado. Por ejemplo, esto de las dimensiones, usted más adelante lo va a aplicar en otra materia, cuando ingrese SPOL, que es mecánica de fluidos, y más adelante también, porque con las dimensiones usted puede tratar de encontrar un modelo físico que modele un proyecto que usted esté tratando de analizar, únicamente haciendo un análisis de dimensiones. Las unidades, las reglas que usted va a aprender aquí para trabajar con las cifras significativas y con los decimales, es un tema que usted va a aplicar cuando ingrese en su primer semestre, va a aplicar en sus reportes de laboratorio. Por ejemplo, miren, aquí yo tengo un informe de una certificación que yo hice justamente en el área de física. Creo que ahí se puede ver. Esto es un reporte de laboratorio de lo que sería la práctica de velocidad instantánea, que es algo súper bonito. Bueno, aquí ven las integrales y aquí es donde usted empieza a aplicar lo que es las incertidumbres. Bueno, esto acá no le paren tanta bola, pero aquí usted empieza a trabajar justamente con lo que sería, dense cuenta un poco con lo que vamos a aprender hoy, que son las reglas de las cifras significativas y los decimales. ¿Usted cómo redondea? Debe existir algo que usted le permita saber de qué forma es correcto hacer un redondeo. Debe haber unas reglas que me digan, oye, ¿con cuántos decimales yo tengo que dejar un resultado? O incluso, yo siempre tengo que dejar expresado un resultado con decimales. Entonces, todo este primer capítulo, como les digo, es bastante infravalorado. Porque dicen, allá, mediciones, unidades, X. Pero la verdad es que muchas veces los estudiantes cuando tienen su primera prueba de salida, que es, o por ejemplo, dependiendo del pre, hay pres que tienen una prueba de salida que es solamente de este capítulo, hay veces que el estudiante se cae. ¿Pero por qué se cae? Se cae justamente porque les digo que infravaloran este tema. Creen que estas reglas son algo que hay que tomar muy por debajo, pero son muy importantes, ¿ok? Entonces, habiendo partiendo de esta introducción breve, para hacerles acuerdo de que aunque parezca un tema que es sumamente sencillo, realmente hay que tenerle respeto y hay que tenerle cuidado, ¿ok? Entonces, siendo eso, vamos a definir lo siguiente, los estándares y unidades, ¿verdad? Los estándares y unidades, ¿qué son? Se define, por ejemplo, como les decía, hay estándares para lo que son las mediciones y hay unidades que nos permiten a nosotros definir las cantidades físicas con las cuales nosotros vamos a trabajar, ¿sí o no? Y aquí hay que partir con la primera definición. ¿Cuál es la primera definición? Su primera definición es, ¿qué es una cantidad física? ¿Verdad? Por ejemplo, lo que nosotros siempre conocemos, una cantidad física bastante conocida, son las medidas de longitud. Cuando usted está en el colegio, por ejemplo, y usted agarraba una regla, usted trata de medir la distancia que hay de un punto hasta otro. ¿No? Y por ejemplo, de aquí a acá, la regla le queda en 3,50 centímetros. Esa es una medida de longitud, ¿verdad? Y esto tiene una cantidad física, la longitud. Entonces, la cantidad física, ¿cómo se define? Es un número empleado para describir de manera cuantitativa un fenómeno físico. Por ejemplo, como ahorita lo vimos, una medida de longitud, ¿verdad? 3,50 centímetros. Estamos describiendo
cuantitativamente, ¿verdad? Cuantitativo hace referencia a una cantidad, a un fenómeno físico como es la longitud, ¿verdad? Aquí, como dice después, el tiempo, la longitud, la masa son ejemplos de cantidades físicas, no son las únicas. Hay más cantidades físicas que vamos a ir tratando a lo largo de todo el pre. Ahora, como acabamos de hacer nosotros el análisis, hay algo conocido como medición, ¿verdad? Una medición, por ejemplo, si usted agarra, no sé si conocen el calibrador Vernier, el calibrador Vernier es un instrumento que se utiliza para medir longitudes, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros medimos? Nosotros hacemos una medición a través de una comparación de lo que nosotros queremos medir con un elemento que se llame patrón de medida, ¿verdad? Como yo les decía antes un ejemplo, si usted quiere medir la longitud, por ejemplo, que había entre un punto uno y un punto 2, y usted utiliza una regla, ¿cierto? Y supongamos que la medición que le da la regla de aquí a acá es de 3,50 centímetros, ¿verdad? Usted está comparando el patrón de longitud que tiene la regla, ¿verdad? Y lo está comparando con lo que deseamos medir, que en este caso es la longitud que tenemos entre el punto uno y el punto 2. Ahora, estas mediciones no son, eh, no son exactas. Lo que nosotros medimos tiene algo llamado incertidumbre. ¿La incertidumbre qué es? La incertidumbre es nos habla de qué tan preciso ha sido una medición. Y esa incertidumbre siempre va a depender del instrumento con el que usted está trabajando y también va a depender de otros factores, como son errores que pueden ocurrir al realizar una medición. Otro ejemplo de medición, es un cronómetro digital. Si usted trabaja con un cronómetro digital para medir una cantidad de tiempo, ¿verdad? Usted utiliza un cronómetro, ¿cierto? Ahí tenemos otro instrumento. Otro instrumento que tal nosotros hemos visto, las balanzas, ¿cierto? Cuando tenemos una balanza, como la que acabo de colocar, es un instrumento bueno, en este caso un instrumento digital que compara la medición del objeto que estamos colocando, como es en este caso este objeto metálico, y lo mide, ya sea en gramos o sea en libras, ¿verdad? Que ahí son dos unidades de medida con las cuales nosotros podemos medir. Y es justamente donde también podemos empezar a hablar de otro tema, ¿verdad? ¿Cuál es ese otro tema? Son los sistemas de unidades. Por ejemplo, eh, hay un sistema de unidades bastante conocido que ustedes también que nosotros, como les digo, conocemos. ¿Cuál es ese sistema conocido, con el que, bueno, actualmente se trabaja de manera internacional, aunque también dependiendo del país se suele trabajar con otro sistema de unidades? Es el famoso Sistema Internacional de Unidades. Este sistema, ¿para qué se estableció? Como su nombre lo indica, el pequeño contexto que nosotros podemos decir es que antes de que, de que este sistema internacional se conociera, las personas teníamos diferentes formas de medir. Usted podía medir de diferentes formas. Puede ser a través de la longitud de la medida de pies. Esa es una medida de longitud. Medir a través de cuánto mide un pie. Otra medida de longitud, ¿cuál es? Medir a través de los centímetros, medir a través de yardas, medir a través de kilómetros. Si se dan cuenta cómo se podía medir de diferentes formas y expresar esto. Entonces, para esto, en el año de 1960, se creó lo que sería el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cuál es el fin del Sistema Internacional de Unidades? Que nosotros podamos medir con un patrón que sea de manera internacional, obviamente, como su nombre lo indica, en el cual nosotros vamos a medir. ¿Cuáles son sus siglas? El sistema SI, Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Como les decía,
Ahora, aparte de esto, en física, las magnitudes físicas, como solo indica, valga la redundancia también, se dividen en dos. Unas son por su origen, que es, como aquí lo indica, son magnitudes fundamentales y derivadas, ¿ok? Y aquí vamos a hablar, ¿qué es una magnitud a qué se refiere con el origen? A lo que se refiere con el origen es, por ejemplo, de dónde usted está partiendo la medición, de dónde se origina, ¿verdad? Entonces, esto del origen es justamente muy interesante porque hay magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Qué es la magnitud fundamental? Una magnitud fundamental es una magnitud de la cual nacen el resto de unidades. Son, por ejemplo, las magnitudes físicas justamente fundamentales, ¿verdad? De las cuales, a través de su combinación en operaciones de multiplicación, división, aparecen el resto de magnitudes físicas, ¿verdad? Entonces aquí están las magnitudes por su origen. Entre estas magnitudes, ¿cuáles magnitudes conocemos? Las más comunes, como ya lo nombré, son las magnitudes físicas de la longitud, de la masa y del tiempo, que son con las cuales nosotros estamos las conocemos más familiarizados. ¿Cuáles son estas? La unidad de longitud, que su unidad en el sistema internacional es el famoso metro. En metros, nosotros medimos o expresamos las magnitudes fundamentales. ¿Cuál es el símbolo del metro? Es la M minúscula. Y su dimensión, que ya más adelante vamos a hablar qué es esto de dimensión, es la letra L, una dimensión de longitud. ¿Cuál es la otra magnitud fundamental? La masa. Su unidad en el sistema internacional se define como kilogramo. Ahora, aquí me acabo de dar cuenta de una pequeña cosita que está mal escrita. Déjenme la corrijo. Ya. Que el símbolo del kilogramo, por si acaso, aunque aquí, como les decía, mil disculpas, está mal esta imagen, aquí la corrijo, es con la letra K minúscula. Esa letra K minúscula es un prefijo del sistema internacional que ya mismo vamos a decir qué son estos prefijos, ¿ok? Pero recuerden, la masa que se mide en kilogramos es una letra K minúscula seguida de la letra G. Su dimensión es la masa con letra M mayúscula. Ahí tenemos unidades como el tiempo, que su unidad en el sistema internacional son los segundos. Otras unidades como son la intensidad de la corriente, ¿cierto? Que tal vez algunos la conozcan. Dependiendo, la temperatura por si acaso, cuando usted mide la temperatura en grados Celsius o grados Fahrenheit, que son las más comunes, usted no está midiendo la temperatura en una escala absoluta, sino está midiendo en una escala relativa. Justamente por eso es que está en grados, grados Celsius y grados Fahrenheit. Realmente la temperatura se la tiene que expresar de manera absoluta. ¿Cuál es la unidad para la temperatura de manera absoluta? Son los Kelvin, netamente Kelvin, no grado Kelvin, solo Kelvin, y murió. ¿Ok? Expresado con la letra K mayúscula, esta sí es K mayúscula, y la dimensión es teta. Ahora, dependiendo del escritor, esta dimensión puede tener otro símbolo, e incluso la del tiempo puede tener otro símbolo, pero en lo que es el Predespol, que se basa con el libro del señor Bolívar Flores, se trabaja con estos símbolos. ¿Ok? La intensidad luminosa se mide en candela, que es qué tan luminoso es una fuente de luz, como por ejemplo una vela, y la cantidad de sustancia que se mide en mol. Ahora, ¿qué es esto de magnitudes por su naturaleza? Aquí se dividen en dos. Hay cantidades que se definen como cantidad vectorial. ¿Ok? ¿Qué es una cantidad vectorial? Una cantidad vectorial es aquella cantidad física que tiene lo siguiente, mire, tiene
Obviamente, unidades tiene una dirección, un sentido. Acá, magnitud y unidades sería escribir. Tiene magnitud, dirección y sentido. ¿Ok? ¿A qué hace referencia esto de cantidad vectorial? ¿Verdad? Como se les decía, ¿y a qué se refiere con su naturaleza? Las cantidades vectoriales, como les digo, son aquellas que tienen magnitud, dirección y sentido. Pero, ¿qué significa esto? Un ejemplo que me gustaría explicarles, y es bastante bonito, es la velocidad. La velocidad es una cantidad vectorial que me indica, ¿verdad? Aquí está, déjenme un ratito, que me indica cómo se está moviendo un cuerpo, ¿verdad? Cómo cambia su posición en un instante de tiempo determinado. Esa es la definición de velocidad. El cambio de la posición de un cuerpo en un tiempo determinado. Es decir, por si acaso, si tenemos esta partícula, tiene acá una velocidad inicial, por ejemplo, una velocidad instantánea en ese momento, y si se empieza a mover, tiene otra velocidad cuando llega a este punto final. Esto, señores, velocidad, la fuerza también es una cantidad vectorial, ¿verdad? Este señor de la velocidad tiene magnitud, por ejemplo, si me dice que su magnitud, su rapidez, ojo, es 5 metros sobre segundo, ya, la rapidez es la magnitud. Y ojo, rapidez y velocidad son cosas diferentes. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, la velocidad puede tener una dirección. Por ejemplo, cuando usted ve a su amigo caminar y usted dice, Pepito Juancho se movió 5 metros sobre segundo hacia la derecha, usted ya empezó a hablar de la velocidad, porque usted acaba de indicarle una dirección y un sentido al movimiento de Pepito Juancho. Eso es velocidad. ¿En dónde cambia? Cuando usted habla de cantidad escalar. ¿Qué es una cantidad escalar? La cantidad escalar es sumamente diferente porque es una cantidad física que tiene únicamente su magnitud, sus unidades. Eso es lo que se diferencia. Un ejemplo, como yo les digo, para que ustedes vayan entendiendo, es la rapidez. Cuando usted va en su carro, por ejemplo, el de su papá o etc., y su papá pasa un velocímetro o su mamá, el velocímetro, que su nombre es incorrecto, ¿saben qué mide? Por ejemplo, si marca que usted va a, qué sé yo, pongamos 48 kilómetros hora, solo me está indicando qué tan rápido se mueve usted. Solo me indica una magnitud. Solo me dice qué tan rápido usted se está moviendo. Pero no me da información acerca de hacia dónde usted se mueve o en qué sentido usted lo hace. Eso es lo que diferencia algo escalar y algo vectorial. Y si se dan cuenta que son naturalezas completamente diferentes. Por eso, como solo lo indica en magnitudes físicas, que su naturaleza es diferente. Otra magnitud que siempre va a ser escalar es la temperatura. Usted la temperatura no le puede indicar una dirección y un sentido, ¿sí o no? Por ejemplo, si aquí usted tiene un termómetro de mercurio y mide usted por acá, está a 50 grados Celsius, supongamos. O pongámosle que está a 110 Kelvin, supongamos.
O supongamos que es un día de frío y está a el cronómetro, perdón, el termómetro, está a una temperatura fría de -20 grados Celsius. Ahora, aquí les doy a entender también que las cantidades escalares pueden también depender, pueden ser negativas y nos puede indicar cierta información que sea negativa la cantidad escalar. Entonces, esto es lo que se definió, ¿ok? Para las cantidades físicas, tenemos dos diferentes, por el origen y por su naturaleza. Entonces, como les decía, lo que siempre quiero que les quede claro a ustedes como estudiantes es, lo primero, vectorial y escalar son dos cantidades completamente diferentes. Y lo segundo, velocidad y rapidez también son dos cantidades completamente diferentes, ¿ok? Ahora sí, regresando a lo que son magnitudes por el origen, como aquí nosotros vemos, también hay algo conocido como magnitudes suplementarias, perdón, magnitudes derivadas, y también hay otras que se llaman suplementarias, ¿ok? Ahora, ¿qué es esto de magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas, como yo les he dicho, son otras magnitudes físicas que nacen de la combinación de otras, ¿verdad? Aquí les tengo una tablita de las magnitudes derivadas. ¿Cuáles son ejemplos de las magnitudes derivadas? Por ejemplo, algo que usted ya debe haber conocido en estos años de bachillerato es la famosa velocidad, ¿verdad? Que como ya les dije, esto es una cantidad vectorial, ¿ok? Ahora, la velocidad instantánea, realmente V, se define realmente como el cambio de la posición en el tiempo e instantáneamente, que es una derivada, ¿verdad? Pero para simplicidad de los cálculos, vamos a hablar del MRU. En el MRU, usted sabe que el desplazamiento también es otra cantidad física diferente. Es una velocidad multiplicada en el intervalo de tiempo que se mueve, ¿verdad? Así que acá les voy a poner otro ejemplo de magnitud física. ¿Ok? El desplazamiento y posición son dos ejemplos de cantidad física vectorial. ¿Por qué? Porque nos indican en qué dirección y sentido se encuentra localizado. La posición me dice en qué sentido se encuentra, en qué posición y sentido se encuentra una partícula, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene aquí el plano XY y su amigo está aquí, con respecto al sistema de origen, su posición es este vector. Después vamos a hablar de los vectores. Es ese vector R. Un vector R que me indica con respecto al origen de coordenadas en qué dirección, en qué posición se encuentra este puntito, tiene una dirección, por ejemplo, está a 30 grados, ya el eje este sería norte y este, y yo puedo decir que la partícula se encuentra a 30 grados al noreste, y ya le di una dirección y ya tiene un sentido, ¿verdad? Eso es posición. Y el desplazamiento, por otro lado, es la magnitud que me habla acerca del cambio de posición de la partícula. Es decir, si ahora la partícula se ha movido, por ejemplo, y es independiente de la trayectoria de la partícula, esto después lo vamos a hablar, el cambio de su posición, delta R, es la magnitud que me habla acerca de cómo ha cambiado la posición del cuerpo, cuál es la diferencia entre dónde yo llego, ¿verdad? Y dónde yo estaba, fin e inicio. Pero la longitud, ¿qué es? La longitud mide cuánto mide esta trayectoria. Entonces, ahí les acabo de dar este ejemplo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? Mister, yo tengo una pregunta. Nomás es para saber, es que no entendí bien por qué posición es una cantidad vectorial.
¿Me puedes repetir la pregunta, disculpa? ¿Puede volver a explicar por qué posición es una cantidad vectorial? Por favor. Ya, la posición es una cantidad vectorial, como les decía. Más adelante vamos a aprender esto un poquito más a fondo. Es, es un vector. Un vector, después vamos a ver qué es realmente. La posición, como les decía, es una cantidad vectorial porque tiene una magnitud. Por ejemplo, se encuentra a 5 metros de la posición de origen, que es acá, y se le puede indicar una dirección. Usted puede decir, mi amigo Pepito Juancho está 5 metros al norte de donde yo estoy parado. Y ahí usted está indicando la posición en la que se encuentra su amigo. O puede decir, mi amigo Pepito Juancho o mi amiga Pepita Juancha está 10 metros al sureste de donde yo estoy parado. Y ahí usted le ha dado una dirección y un sentido. Por eso es que la posición es una cantidad vectorial. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Y como le decía, el cambio de la posición, en cambio, es la diferencia entre donde usted llegó y la posición donde usted se encontraba. Y eso siempre va a ser unir, es un vector que se va a unir del punto de inicio al punto de fin, que después vamos a conocer qué es. Y la distancia, ojo, es la longitud, en este caso, para nuestro ejemplo, la longitud de la trayectoria que usted siguió. Eso es. Y usted no le da una dirección o sentido a la distancia. Por ejemplo, cuando hice el ejemplo de la medición de una regla, si usted mide con la regla, solo mide 5 centímetros y se murió. ¿Sí o no? Usted dijo 5 centímetros. Ahí midió la distancia, dio la longitud, no tiene ninguna dirección. Entonces, eso es lo que diferencia lo escalar con lo vectorial. Ahora, como les decía, las magnitudes derivadas son magnitudes físicas que me involucran la multiplicación de otras unidades físicas y salen, como se nos indica, derivadas de estas. Por ejemplo, la velocidad, que era lo que les indicaba, es delta x sobre delta t, es la velocidad, ¿sí o no? O velocidad por el tiempo para no confundirlos. Eso es la velocidad, ¿sí o no? ¿Y cuál va a ser sus unidades? ¿Y por qué es una magnitud derivada? Primero viene de dos magnitudes fundamentales, como son el desplazamiento y el tiempo. ¿El desplazamiento en qué se mide? Metros. ¿El tiempo en qué se mide? Segundos. Entonces, estas van a ser sus unidades. Las unidades de la velocidad son los metros sobre el segundo. Otro ejemplo, famosísimo, son los metros, la unidad de superficie. ¿Qué es la unidad de superficie? ¿Qué es una unidad de De lado por superficie? lado. Ajá. Cuando usted agarra, por ejemplo, aquí vamos a Es dibujar. como hallar el área de algo, de Ajá, es una un área. superficie plana. Es ya sea el área superficial de un cuerpo, que eso obviamente depende. Por ejemplo, si aquí yo tengo esta circunferencia, ¿verdad? Pinto toda esta carita, lo que yo estoy pintando es el área. El área es la superficie del cuerpo, ¿sí o no? Es una unidad de superficie. Y su unidad siempre va a ser las unidades de la longitud al cuadrado. ¿Qué otro ejemplo? Las unidades de volumen. Por ejemplo, si usted tiene aquí un cono y usted quiere ver el volumen, que es la cantidad de espacio que tiene el cuerpo, ¿verdad? Aquí está el conito, y acá pintamos todo lo que será su volumen, tiene esto y tiene toda esta carita, ¿verdad? Esto es el volumen. Creo que el volumen era un tercio de pi por radio por altura, algo así. Ajá. Ahorita no nos preocupemos, ahorita preocupémonos de las unidades.
son unidades de longitud al cubo, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, estos son más que nada el área que es únicamente la multiplicación de las unidades de longitud al cuadrado. ¿Y las unidades de volumen qué son? La multiplicación de las unidades de longitud al cubo. Si se dan cuenta cómo son magnitudes derivadas. Si se dan cuenta cómo provienen de una magnitud fundamental como es la longitud. Entonces, en física vamos a tener muchas magnitudes derivadas. Las más comunes son las que les presento en esta tabla, que son la velocidad, aceleración, fuerza, intensidad de campo, la energía, que la energía se la puede trabajar, hay diferentes unidades de energía o contextos, digamos, para la energía, como una es la energía mecánica, otra es el trabajo, que es, ¿el trabajo qué es? Es cuánta energía usted tiene que realizar o cuánta energía usted tiene que entregar para mover un cuerpo. Dígame, que tiene ahí una pregunta. La unidad de trabajo suele ser joules, suele ser watts, ¿no? Ajá, trabajo es joules. Watts habla de potencia. Ya. El calor, por ejemplo, el calor es diferente que la temperatura, empezando por ahí. Cuando usted habla de calor, está hablando de una energía. ¿El calor qué es? Es o la energía que usted entrega a un cuerpo frío. Por eso es que cuando usted entrega energía, usted siente que su temperatura baja. O si la energía ingresa a mi cuerpo, mi temperatura sube. Eso es calor. El calor es energía. Entonces tenemos más unidades físicas que podemos hablar. Por el momento, las que usted va a trabajar en el pre son velocidad, aceleración, fuerza, unidad de superficie, unidad de volumen y velocidad angular. El resto las puede trabajar dependiendo del contexto. Por ejemplo, puede ser que le den un ejercicio de análisis dimensional, pero lo más común es que le digan cuáles son esas unidades. Le digan, es esto, o esta unidad es resultado de esto. ¿Ok? Entonces, esto es esa pequeña parte, como se dan cuenta, de lo que es el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, yo aquí tengo siempre un pequeño problema. ¿Cuál es ese pequeño problema que yo siempre tengo? Es el orden en que están los temas a partir de aquí. ¿Por qué lo digo? Porque para hablar de conversión de unidades, o sea, nosotros podemos hablar de conversión de unidades, pero para expresar sus resultados, nosotros tenemos que conocer primero estas reglas que están aquí abajo, de las incertidumbres y cifras significativas. Que ahí es que empezamos a hablar de las reglas de redondeo y lo que es cifras significativas. Entonces, siempre tengo yo ese pequeño problemita, que para mí, siento que primerito tendríamos que aprender esta parte de acá antes de hablar cómo convertir unidades. Pero podemos hablar de cómo nosotros podemos convertir unidades. Ya. ¿Qué es una conversión de unidades? ¿Verdad? Lo primero. ¿Qué es la conversión de unidades? Es nosotros llevar un patrón de medida a otro patrón conocido, ¿sí o no? En esto, ¿por qué se hace esto? Porque las conversiones de unidades se pueden aplicar para lo que, creo que me estoy comiendo un tema, espera, casi me olvido de otro, ya, casi me olvido de un tema importante. Aparte, ya vamos a hablar de conversión de unidades y lo vamos a entrelazar con el siguiente. Hay otro tema muy importante. ¿Cuál es ese otro tema muy importante? Es justamente el que tenemos aquí abajo, que es el sistema británico y otros sistemas no internacionales. ¿El sistema británico qué es? Es otro sistema de unidades en las cuales usted puede medir, ¿verdad? Hay otros sistemas con los cuales nosotros podemos trabajar. Eh, entonces las unidades con las dice se pueden trabajar en otro patrón de medida. Ahora, ¿qué es en cambio esto de la notación científica, ¿verdad? Y los prefijos. Esto sí es un tema bastante chévere por lo siguiente. ¿Qué es la notación científica? ¿Para qué aparece? ¿Y por qué es relevante? ¿Y qué son los prefijos del sistema internacional?
es por lo siguiente. Un ejemplo bastante común es cuando usted mide algo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted mide lo que sería, un ejemplo, la longitud de la Tierra, la longitud de la Tierra es algo extremadamente grande, ¿verdad? La longitud de la Tierra es algo muy grande. O incluso hay otras cantidades que son muy pequeñas, como es la masa de un gramo de sal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la notación científica y qué es los prefijos? Aparecen justamente para que yo, si tengo algo muy pequeño de expresar, ¿verdad? Al ser muy pequeño, sí se dan cuenta cómo la cantidad de números que yo tengo que escribir se puede hacer muy extensa, ¿verdad? Y si yo tengo algo muy grande, como puede ser la longitud del planeta, que la longitud del planeta son más o menos, si no me equivoco, 6.371.000 metros, si no me equivoco más o menos. Ahí también tenemos una cantidad física que es muy grande de medir. Tenemos algo que es extremadamente grande de medir, ¿verdad? El radio de la Tierra, miren, es de aproximadamente 6.371 kilómetros, ¿verdad? Y ahí aparece un prefijo. ¿Cuál es el prefijo que aparece? El famoso kilómetro. Kilo es un prefijo del sistema internacional. Cuando usted habla de kilo, ¿verdad? No está hablando de kilogramos. Cuando usted está hablando de kilo, está hablando de un prefijo. ¿Ese prefijo qué representa? Representa 1000. Ajá, representa 1000. ¿Y qué son también estos prefijos? Son potencias de 10 con las cuales usted puede trabajar para escribir cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas, entendamos pequeñas como unidades que están por debajo del cero, pero que tienen tantos ceros o son tan pequeñas, ¿verdad? Como 0.00003, que usted tiene que trabajarlas con algo que me permita escribir este número de una forma más pequeña y no solamente para que sea más pequeña, sino porque también, más adelante vamos a ver, tenemos que aprender cómo redondeamos estas unidades, cómo nosotros podemos trabajar y redondear justamente lo que sería estas unidades que aparentemente son tan grandes, ¿verdad? Entonces, el primer punto, ¿qué es la notación científica? La notación científica a mí me permite trabajar con números que son muy grandes, ¿verdad? Me permite trabajar con cantidades o muy grandes o muy pequeñas para expresarlas en cantidades numéricas mucho más pequeñas de escribir, ¿verdad? ¿Cómo nosotros hacemos esto? ¿Verdad? Con lo siguiente. Bien, aquí les tengo un pequeño documento. Nosotros, ¿qué es lo que tratamos de hacer? Siempre tratamos de convertir un número muy grande o un número pequeño en lo siguiente, en una notación de la forma a.bc por 10 a la n, donde el número A es es un dígito que es diferente del cero, es decir, que puede ir del 1 al 9 y va acompañado de decimales o dígitos decimales, que estos ya dependen. Acompañado de una potencia de 10 a un exponente, y ese exponente puede ser positivo o negativo, dependiendo de qué. Depende de cómo usted ha convertido el número, de dónde a dónde lo trae. Si usted desplaza la coma hacia la izquierda, el exponente es positivo. Pero si usted desplaza el punto decimal, es la palabra correcta, hacia la derecha, el número es negativo. Por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tiene aquí el radio de la Tierra, o, perdón, la masa del gramo de sal, la masa del gramo de sal es 0.001 gramos. Yo tengo que trabajarlo de esta forma, a punto BC por 10 a la N. Entonces, ¿qué hacemos?
al señor punto decimal, agarramos y lo movemos. Una, dos y tres. Hasta que llegamos nos desplazamos un puntito después de donde está el primer dígito diferente de cero. ¿Cuántos espacios nos hemos movido? Tres, ¿verdad? N igual a 3. Pero como movimos el punto decimal hacia la derecha, al mover hacia la derecha es negativo. Entonces, esta masa, ¿cómo se escribe? Como ahora 1 por la potencia de 10 a la n. Pero n ya saben que es -3 y su unidad es el gramo, ¿verdad? Gramos. Ahora, tomando de ejemplo el radio de la Tierra, ¿verdad? El radio de la Tierra, como estaba ahí, primero es R, que es 6.371.000 metros. Otra vez, aquí, ¿dónde está el punto decimal? El punto decimal está después del entero. Ahí estaría el punto decimal, que le siguen diferentes ceros. Entonces, ¿qué hacemos? Uno, 2, y supongamos que yo lo quiero dejar expresado en una potencia de 10 a la 3. Vamos a tomar esto como ejemplo para hablar de lo que a continuación es los prefijos. Si yo muevo esto, ¿verdad? ¿Cómo me quedaría? Ahora yo moví el punto decimal de dónde a dónde. Hacia la derecha. Hacia la izquierda, perdón. Hacia la izquierda es positivo. ¿Y cuántos números de espacios recorrí? Tres. ¿Sí o no? Esto de acá, ¿qué es? 6.371 por 10 a la 3 metros. Y ahora sí, vamos a hablar de lo que son prefijos del sistema internacional. Usted se dio cuenta que aquí tenemos potencias de 10. Ahora, estas potencias de 10 también pueden recibir nombres dependiendo de la potencia que tengamos. Por ejemplo, aquí tengo la potencia por 10 a la -3 y acá tengo la potencia 10 a la 3 positiva, ¿verdad? Ambos son prefijos del sistema internacional y ambos van a recibir un nombre, ¿ok? ¿Cuáles son los nombres que pueden recibir estos dos señores? Para eso les tengo una tablita. ¿Verdad? ¿Cuál es esa tablita? Es la tablita de potencias de 10 y sus abreviaturas, sus signos, ¿ok? ¿Cuáles son? La siguiente. Miren, aquí tenemos la tabla de potencias de 10 y sus prefijos, ¿sí o no? ¿Qué tenemos acá? Cada potencia de 10, bueno, no todas, algunas sí, tienen sus propios prefijos. Aquí identifiquemos la primera. ¿La primera cuál es? Veamos aquí una que nos interesa, es la potencia 10 a la 3, que es kilo, ¿sí o no? Es decir, que esta potencia que nosotros tenemos acá, este por 10 a la 3 positivo, representa el prefijo del sistema internacional kilo. Y de aquí viene la famosa unidad de kilómetro. Cuando usted habla de kilómetros con la letra K minúscula, recuerden eso, es K minúscula, está hablando de esta potencia de 10. Ahora, si usted trabaja con esta potencia de acá que teníamos negativa, ya vuelvo a escribir lo que estaba acá, esta potencia por 10 a la -3 también es otra. Aquí aparece en nuestra tabla, ¿sí o no? Es el prefijo del sistema internacional mili, ¿sí o no? Entonces, también nosotros podemos trabajar esto como que la masa de un gramo de sal es un miligramo. Para esto existe la potencia de 10. Para esto existe la notación científica y los prefijos del sistema internacional. Aparecen justamente para esto, para que nosotros nos hagamos la vida más fácil cuando tengamos que hacer, por ejemplo, un reporte de laboratorio o un reporte técnico. Para que usted exprese cantidades físicas muy grandes o muy pequeñas, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea que se puede decir
Por ejemplo, como el radio de la Tierra, se puede decir de 6.371 kilómetros, como también se puede decir Ah, por la 10 podemos seguir a la trabajando de 3 otra forma, metros. ¿verdad? Sí, ahora nosotros queremos, tomando el ejemplo que tú dices, ahora, ¿qué tal si agarramos esto? Uno, dos, tres. Eso es lo que creo que quieres llegar, ¿verdad? No, me refiere a que se puede decir tanto kilómetros como por 10 a la 3 metros, ¿no? Ajá, también la podemos trabajar de esa forma. Ambas son válidas. Pero por más comodidad se prefiere dejar así, con kilómetros. Por comodidad y porque tiene un significado, esta potencia de 10 se expresa como kilo. Ahora, también si se dan cuenta, el radio de la Tierra también la podemos trabajar con otra potencia de 10. ¿Qué tal si ahora no lo movía solo tres espacios, sino qué tal si lo muevo uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis espacios? ¿Qué potencia de 10 tiene 10 espacios? La potencia de 10 mega, ¿sí o no? La potencia de 10 mega también es otro ejemplo. Ahora, vamos a tomar un ejemplo, eh, ya, de esto. Dame un ratito. Ya. O sea, que se podría decir 6,3 megametros. Ajá, también lo podemos expresar en megametros, en otra potencia de 10. A ver, vamos a agarrar un ejemplo que por aquí yo tengo. Miren, un ejemplo bastante común que han de haber visto es el siguiente. Miren, la medición 0.00007769 segundos, se dan cuenta que es una cantidad extremadamente pequeña, nos dice que lo expresemos en notación científica con dos decimales. Esto está chévere. ¿Por qué les digo que está chévere? Porque nos dice con cuántos decimales lo quieren expresar. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podemos trabajar esto, verdad? Lo primero siempre es escribir el número, ¿verdad? Tenemos el número 0.0000769500 ¿verdad? Entonces, apliquemos la notación científica. Si aplicamos notación científica, ¿qué hacemos? Ya sabemos, el punto decimal lo agarramos, promovemos uno, 2, 3, 4, ¿verdad? 5. Llegamos al primer número diferente de cero. Ahí se murió, ¿verdad? ¿Cuántos espacios, hacia dónde nos movimos como primer punto? Hacia la izquierda. Entonces, perdón, hacia la derecha. Entonces, es negativo. ¿Y cuántos espacios recorrimos? 5, ¿verdad? Entonces son un exponente n de menos 5, ¿verdad? Entonces, el número en notación científica, ¿cómo sería? Sería 7.69500 por 10 a la menos 5 segundos. ¿Sí o no? Como lo queríamos en dos decimales, se lo trabajaría hasta acá. Y hay una regla, por eso les digo que tengo un problema con este capítulo. Hay una regla de redondeo que me dice que si el número a eliminar es igual a 5 y solamente le siguen ceros o ningún dígito, el redondeo se mantiene la cifra sin cambiar. Es decir, que este número queda como 7.69 por 10 a la menos 5 segundos, ¿verdad? Dígame. Esa técnica de redondeo cuando está 5 como último número y de ahí no hay nada más, o sea, puede cambiar si es que el número que le sigue es par o era impar, algo así era. Si no Sí, era eso, ahí dejamos. ahí va a haber un pequeño cambio, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es el pequeño cambio? Justamente como tú decías, ¿verdad? Ya, ese es el cambio. La regla de redondeo también me dice que nosotros tenemos que fijarnos en algo. Que si este señor, a ver, lo primero, hay ceros, ok. ¿Cuál es lo que sigue? Hay que ver si este señor es impar o es par, ¿verdad? Este señor que tenemos acá, que es el 9, que sería la cifra retenida, es impar, siendo cuando es par es cero y cuando es impar se le aumenta uno. Si le aumentamos uno, ¿cómo quedaría esto?
como 7,70, ¿verdad? Ahí estaría la conversión realmente, la redondeo. Entonces, acá es el literal E, ¿cierto? Por eso es que me gusta más hablar primero de las reglas de redondeo. Entonces, aquí la respuesta es 7,70 por 10 a la menos 5. Ahora, ¿podríamos seguir trabajando esto y convertirlo a algo más pequeño? También podemos. Por ejemplo, si lo moviéramos un decimal más, podríamos trabajarlo para tener una potencia de 10 a la menos 6, para hablar de lo que sería micro, ¿verdad? Pero en sí, para esto trabajamos lo que es justamente esta parte uy, del sistema del prefijo del sistema internacional. Ahora vamos a hablar un poquito de las conversiones de unidades. Las conversiones de unidades no solamente se dan entre sistemas de unidad, sino también entre un mismo sistema internacional y trabajar con potencias de 10. Ya vamos a ver a qué me refiero con esto. Ok. Lo primero, la primera pregunta que yo les quiero decir, bueno, antes de esto, déjenme les pego acá una pequeña tablita, ¿verdad? Para trabajar con lo que es esto del sistema de unidades, ¿verdad? Trabajamos con equivalencias. ¿Qué son estas equivalencias? Son, como su nombre indica, si tenemos el sistema internacional, estas equivalencias son cuánto vale una unidad en otro sistema, como pueden ser longitudes, áreas, aceleraciones, masas, fuerzas, volúmenes y tiempo, dependiendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las más importantes, la verdad? La más importante es longitud. ¿Por qué les digo que aprendiéndose la de longitud es importante? Porque si usted conoce la longitud que hablamos anteriormente, que si usted lo eleva al cuadrado, conoce el área. Y si lo eleva al cubo, conoce su respectivo valor en volumen. ¿Sí o no? ¿Cuál es otro importante? El tiempo, aunque el tiempo es el más conocido. Y otra es la masa. Con esta, usted ya tiene automáticamente todas las conversiones para hacer. ¿Cuáles son las que usted más trabaja en el pre? Las que más trabaja en el pre son la de metro, que son 3,281 pies o 39,37 pulgadas, y n son pulgadas. La de yarda puede ser un ejemplo. Ujú. La yarda puede ser un ejemplo. El pie también es un ejemplo. Las millas son ejemplos de unidades que usted ha de trabajar comúnmente en el pre. Entonces, ¿cuál es el chiste de convertir unidades? Lo primero, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué tiene mayor cantidad? ¿Un kilogramo o una libra? ¿Cuál de los dos es mayor? 1 kilogramo. Ujú. El kilogramo. ¿Por qué el kilogramo tiene mayor cantidad que la libra? Por ejemplo, si nosotros agarramos el kilogramo, ¿verdad? Nuestro objetivo es multiplicarlo por un factor que sea uno. ¿A qué me refiero con que sea uno? ¿Verdad? Nosotros, ¿qué sabemos por la tablita que tenemos acá? O simplemente por, por ya lo que ustedes han aprendido. 1 kilogramo son 2,20 libras. Es con lo que más se trabaja, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora que Entonces, lo pienso, es ajá, que entonces, pesa más de 1 kilogramo una libra, pues depende, porque si se pasa de kilogramo a libra es porque lo que da el resultado de libra es lo que equivale a 1 kilo. O sea que son iguales, ¿no? esta es su equivalencia. 1 kilogramo es equivalente a 2,20 libras. Y aquí se resuelve la duda, porque si yo tengo 1 kilogramo, por ejemplo, yo digo 1 kilogramo, por ejemplo, algo que una vez escuché, alguien dijo, una libra es mayor que 1 kilogramo, pero es incorrecto, porque 1 kilogramo ¿a cuánto equivale? Equivale a lo que son 2,20 libras. Entonces, es imposible, esto de acá es posible, que uno sea mayor que 2,2, es imposible, ¿sí o no? Entonces, ¿quién tiene que ser mayor de ley? El kilogramo es mayor que una libra, porque el kilogramo equivale a 2,20 libras.
¿Sí o no? Bueno, acá escribí mal. Acá 2,20 libras es mayor que 1 libra. Ahí está. Ahora, como le decía, ¿cuál es el chiste de convertir unidades? ¿Cuál es el chiste de realizar conversiones? Cuando usted hace conversiones, realmente lo que está haciendo es, por ejemplo, multiplicar por unos. ¿A qué les digo que es multiplicar por unos? A lo siguiente. A esto les hago referencia para multiplicar por unos. Vamos con un ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que les tengo acá? Miren, un campo cuadrado mide 100 metros por 100 metros y tiene un área de 1 hectárea. Entonces ya me dieron el área, no tengo que hacer ningún cálculo, ¿verdad? No dice que un acre tiene un área de 43.600 pies al cuadrado y nos dice que si un campo tiene un área de 12 acres, ¿cuál es su equivalente en hectárea? Y nos dicen que un metro es 3,28 pies, ¿verdad? Y nos preguntan cuál es su equivalente en hectáreas, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, partamos con lo que nos mandan a convertir, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué es lo primero que necesitamos? ¿Verdad? Primero, encontremos una equivalencia para 1 hectárea, ¿verdad? Con la información que conocemos acá, ¿cierto? Si este es nuestro campo, supongamos, esta hojita de acá, que mide 100 metros este lado y 100 metros este otro lado, ¿verdad? ¿Cuánto vale el área? Simplemente el área es la Lado por multiplicación. lado. Ajá. O sea, ¿Será? L no, por no. L. O base por altura, dependiendo de la figura. Como es un cuadrado, es L por L. ¿Esto cuánto vale? Vale 100,0 metros por 100,0 metros. Ahora, ¿por qué yo quiero esto? Para saber cuál es la equivalencia de 1 hectárea en metros cuadrados, ¿verdad? Porque a mí me dicen ya que este señor tiene un área de ¿cuánto? Me dicen aquí al ladito que tiene un área de 1 hectárea. ¿Sí o no? ¿Esta área cuánto es? Es 100 al cuadrado, ¿verdad? Dejémoslo como 100,0 al cuadrado, metro al cuadrado. ¿Sí o no? Dejémoslo de esa forma. Entonces, si este señor área es equivalente al área que yo tengo acá, ¿a qué factor de conversión yo he llegado? He llegado a que 100 al cuadrado, metros al cuadrado, ¿a qué equivale? A 1 hectárea. Ajá, a 1 hectárea. Esto es correcto. Esa es la equivalencia de 1 hectárea. Listo. Y en base a esto ya podemos seguir trabajando, porque ahora nos hacen de, ¿qué es lo que nosotros queremos convertir? Queremos convertir una área diferente, que es de 12,0 acres, la queremos convertir a una equivalencia en hectáreas. Entonces, partamos de lo siguiente. Nos dicen que un acre tiene como área, aquí lo vamos a dejar anotado, un acre tiene como área 43.600 pies al cuadrado, que en inglés es FT de pies, ¿verdad? De feet. Y también nos dan otro factor de conversión que un metro son 3,28 piecitos. ¿Ok? Ya, partamos de esto. Si convertimos, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Lo multiplico por algo que sea uno. Entre comillas, ¿qué es ese uno? Si yo lo multiplico acá por un acre sobre un acre, ¿qué estoy haciendo? El convertir unidades es no alterar de lo que yo estoy convirtiendo. ¿Y por qué esto no altera? Porque uno sobre uno, ¿cuánto da? Uno, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? Un acre sobre un acre, ¿qué es? Es uno.
¿verdad? Un acre sobre un acre es uno. Entonces, entre comillas, lo que yo acabo de hacer es multiplicar por uno. Pero ahora, ¿cuál es el chiste? Que yo este acre lo quiero convertir en otra unidad. Entonces, ahí entra en juego esta conversión. Porque yo sé que un acre también es equivalente a 43.600 pies al cuadrado. Y aquí se sigue manteniendo ese uno. ¿Por qué se sigue manteniendo el uno? Porque este señor es un acre. No he hecho ninguna falta de respeto. Multipliqué por Ah, uno. eso equivale a uno porque eso es lo que equivale a un acre. Ajá. Y eso es una conversión de unidades. Cuando usted convierte unidades, no está multiplicando números al azar, sino que está multiplicando relaciones que no producen que se cambie la unidad base. Obviamente nosotros llegamos a un número nuevo, pero llegamos a un número nuevo en unidades diferentes, pero que sigue manteniéndose la equivalencia. Eso es una conversión de unidades. Qué bonito, ¿verdad? Ahora sigamos con lo siguiente. Yo quiero eliminar los pies al cuadrado, ¿verdad? Ahora mi objetivo sería eliminar los pies al cuadrado, ¿sí o no? ¿Qué tal si yo multiplico por, supongamos, 3.28 pies, ¿verdad? Si usted multiplica por 3.28 pies, aquí ya tenemos un problema. Estos señores no están al cuadrado, ¿sí o no? Yo quiero eliminar pies al cuadrado. ¿Cómo se soluciona esto? Fácil. Usted eleva al cuadrado el 3.28 y eleva al cuadrado los pies. Y ahí esto se volvió unidad de superficie. Claro. Ahora, arriba yo también tendría que elevar al cuadrado. Pero yo sé que 3.28 pies es ¿qué cosa? Un metro. Como quiero mantener la igualdad, ¿qué hago? Elevo al cuadrado este señor y elevo al cuadrado este señor y mantuve la igualdad. Es lo mismo que lo que tengo acá arribita, ¿verdad? Si elevo al cuadrado un metro y el otro lado de la derecha de la igualdad lo es elevar al cuadrado, ¿verdad? Aquí usted llega a que un metro cuadrado es equivalente a 3.28 al cuadrado, pie al cuadrado. Y ahí, por eso es que yo les digo que usted con conocerse las de longitud, automáticamente se conoce las conversiones a área y volumen. Porque si ahora yo quisiera convertir a volumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si, por ejemplo, yo estuviera convirtiendo en volumen, solamente tendría que elevar al cubo. Ahora, pi al cubo con pi al cubo se simplifican. Y ahora llegué a metro cuadrado. Y ahora sí, yo quiero llegar a hectárea. ¿Qué me conviene multiplicar? Yo sé que una hectárea, que es lo que yo busco, ¿es cuánto? Es 100.0 al cuadrado, metro al cuadrado. Y ahora sí, metro cuadrado con metro cuadrado se simplifica y llegamos a nuestro resultado. Hemos llegado a lo que buscamos. Buscamos una hectárea. Eso es hacer factores de conversión. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hacemos cuando convertimos unidades. Ahora, el resultado sería simplemente, entonces, ¿qué nos quedaría como resultado? Esto es igual a 12.0 por 43.600 sobre 3.28 al cuadrado por 100.0 al cuadrado hectáreas. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Esto cuánto nos queda? Esto nos va a quedar 4.863 y esto es lo mismo que 4.86 hectáreas. El redondeo, después vamos a hablar un poquito de las técnicas de redondeo. Esas técnicas de redondeo son muy importantes, ¿verdad?
Y esto es lo que usted se conoce como conversión de unidades. ¿Se dan cuenta? Esto es conversión de unidades. Es multiplicar por factores de conversión que son equivalentes entre sí, de manera que nosotros no estamos afectando a la medición, ¿sí o no? No hemos afectado a la medición de 12 acres, ¿cierto? No hicimos en ningún momento algo que cambie la conversión, porque lo que estamos haciendo es multiplicar por factores que son entre sí uno, simplemente son uno. Hemos multiplicado en teoría todo lo que hemos estado multiplicando aquí son unos, ¿verdad? Esto realmente es un uno, esto también es un uno, esto también es un uno, pero lo trabajamos de tal forma que llegamos a una nueva unidad. Eso es convertir unidades. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Verdad? Entonces, por eso es que les digo yo a veces un poquito que los estudiantes se confían en este tema. ¿Por qué se confían en este tema? Porque decimos, son solo conversiones de unidades, son solo unidades, prefijos, no es algo tan importante, pero sí es importante, porque con lo que vamos a ver después, acá ya simplemente es el resultado de colocar todo esto en la calculadora. Dígame la pregunta. O sea, que es como un tema que parece sencillo, pero es como la base de todo esto, ¿no? Sí. Este tema parece sencillo, pero como yo les mostré hace un ratito, es la base de muchas cosas, es la base de la física, es la base de toda esta parte, porque si no aprendemos esto, no vamos a saber en qué unidades tenemos que trabajar, no vamos a saber si las unidades con las que nos ha llegado un resultado es correcto, ¿verdad? Porque ¿qué tal si usted está calculando una fuerza, por ejemplo? ¿O qué tal si usted está calculando una velocidad o una rapidez? Y usted le queda, por ejemplo, 5 metros al cuadrado sobre segundo de resultado. ¿Esto tiene sentido? Que sea una rapidez. No tiene sentido, ¿verdad? Porque la rapidez está en metros sobre segundo, ¿verdad? No tiene ningún sentido físico que le quede esto como resultado. Y como les dije, este tema, este primer capítulo que nosotros estamos viendo, es algo que usted va a tener que aplicar. Lo va a aplicar después en lo que en sus reportes de laboratorio. Cuando usted pase física, como yo les mostré hace un rato, usted va a entrar a la materia de física mecánica. Y estas reglas que nosotros vamos a aprender en este primer capítulo, ¿verdad? Que lo siguiente que nos sigue es análisis dimensional, incertidumbres y cifras significativas, son una base muy importante. El análisis dimensional, ¿para qué me va a servir? Para verificar si las ecuaciones con las que nosotros estamos trabajando pertenecen o no pertenecen a la dimensión que nosotros buscamos. Y las reglas y las incertidumbres y cifras significativas, ¿para qué nos sirven? Para ver qué tan precisa es la medición y para ver cuántas unidades de la medición tienen un significado importante. Y obviamente vamos a aprender sus reglas de redondeo y sus operaciones con cifras significativas. ¿Alguna pregunta? Ahí estoy viendo que alzó la A mano. que análisis dimensional es como para ver si la fórmula está dimensionalmente correcta Mm, y el de cifra significativa es para ver si el resultado es preciso, ¿no? exacto. Y también en base a esto de las cifras significativas, nosotros vamos a ver en cuántos decimales o incluso si tenemos que dejar un resultado en decimales. Puede ser que un resultado no necesariamente tenga que estar en decimales, ¿verdad? Y las incertidumbres nos van a enseñar qué tan precisa es la medición que estamos trabajando. Como yo les dije, una medición no es exacta. Cuando usted mide algo, es diferente. Por ejemplo, cuando su amigo, el ejemplo que yo les di en antes, cuando usted mide algo, por ejemplo, con una regla, mide este punto uno, este punto 2, un amigo le puede decir, oye, para mí esto está en 3,54 centímetros, pero otro amigo me va a decir, está en 3,53. Luego viene Pepito Juancho y me dice, no, está en 3,55. Y así sucesivamente. ¿Quién tiene la razón?
Todos tienen la razón, realmente, todos tienen la razón. ¿A qué se debe a esto? A la incertidumbre de la medición. Y la incertidumbre depende de qué tan precisa de qué tan preciso es el instrumento con el que estamos trabajando, ¿verdad? Eso es la incertidumbre. Por eso es un tema bastante, este primer tema, como les digo, es un tema que por lo general nos confiamos. Es un tema que yo digo, ah, ya, tema sencillo, pero tiene muchos peros y hay cosas que tenemos que tener en consideración. ¿Ok? ¿Alguna duda? Déjame ver si tengo algo más por aquí. No. ¿Ninguna duda? Ahora sí. No, ninguna. Ok. Ya. Ahora sí, chicos. Antes de acabar con esta clase, ya. ¿Verdad? Ahí estamos. ¿Sí o no? ¿Qué tal? ¿Entendieron todo esta pequeña introducción a lo que van a ver en física? Bueno, en esta parte de física del pre. Aunque entré un poco tarde, sí entendí, profe. Me alegro mucho, ¿verdad? Mira, todo esto es lo que vamos a ver. Bueno, esta es la primera base de todo lo que vamos a aprender en esto, ¿verdad? Hay que empezar para empezar a estudiar, obviamente hay que empezar con este primer tema. De hecho, ahorita que creo que ya están matriculados, ¿no?, en el pre, inician el 3. Cuando ustedes entren al Canvas que van a tener de admisiones, ahí van a subir algo que se llama, ¿cuál es el nombre? Ahí va a haber un apartado que les indica el orden de los temas que ustedes van a ver en física del pre. Van a ver todo lo que son los temas. Por ejemplo, esto que tengo aquí, si se dan cuenta, es justamente de ese apartado, de los temas que ustedes van a ver en física, ¿ya? Del pre. De ahí ustedes van a seguir con lo que es vectores, después empiezan con cinemática, después con dinámica, y se acabó el pre. Creo, no sé si le vayan a sumar algún tema, yo creo que no les van a subir ningún tema. Sí, también les voy a subir este tema. Ahora, como saben, también ofrecemos un acompañamiento, obviamente, en la academia, para leyes de Newton, correcto. Como saben, esto en teoría es lo que se ofrece para el pre de este pre de febrero. Eh, las tres materias les van a costar $60. Esto es matemática, física y química. Dos materias les salen en $45 y una única materia les cuenta $25. Miren esto. Dense cuenta que son precios bastante cómodos, ¿verdad, chicos? Eh, ¿Qué les ofrezco yo para el área de física? Para el área de física les ofrezco estas seis cositas. Miren. Les doy un acceso al Canvas, en el cual, ¿qué es el Canvas? Es una plataforma idéntica a la que ustedes van a trabajar en Spol, pero enfocada en este caso, ¿qué les voy a dar? Les voy a dar los documentos PDF, como son el de esta clase, y las grabaciones. Todo documento y grabación va a estar en esa plataforma subida, de tal forma que usted la pueda ver. ¿Qué también le ofrezco? Le ofrezco, como les dije, las grabaciones, pero no únicamente de este pre, sino también las grabaciones del año 2024. ¿Para qué? Para que usted pueda ver y tenga mayor cantidad de contenido que usted pueda estudiar tanto con ejercicios del anterior pre como con los ejercicios para este pre. ¿Qué más les voy a dar? Simuladores para las lecciones y exámenes. Es decir, que usted va a tener ejercicios con los cuales va a poder practicar
tanto para sus lecciones como para sus exámenes. ¿Qué más vamos a tener? Repasos para sus talleres, sus controles de lectura, sus pruebas de salidas y sus exámenes. Va a tener consultorías para lo que son las horas de tarea, ¿verdad? Porque les van a mandar tareas. Si no me equivoco, las tareas ahora se las califican, o sea, aparte de subir el documento que ustedes suben de tareas solo es un seguro para que no les califiquen la nota en clase, porque en clase van a resolver como si fuera CL un ejercicio en la clase, si no me equivoco, hicieron en este pre al final. Ustedes van a hacer un ejercicio en la clase, en la plataforma virtual, y van a tener que resolverlo, y eso va a ser su nota de tarea. Y también van a tener acceso a todos los intensivos que tengamos para el examen final y también para el examen de recuperación, si llega a tener, y las pruebas de salida. Todo esto, dense cuenta que si usted solamente compra física, todo esto se lo ofrecemos por $25. Al igual mis restos compañeros, por $60 también le ofrecen lo mismo. Para matemática, física y química, dependiendo de que ustedes estén viendo, obviamente. Si usted solamente ve matemática, solo paga matemática. Si usted solamente ve matemática y física, pagaría esas dos materias en 45. ¿Y eso? Y esto sería todo lo que es la clase de hoy. Un gusto haberlos tenido aquí. Espero que esta introducción hayan aprendido bastante. ¿Qué día? ¿Sábado? El día sábado o mañana también vamos a tener otra clase ya para terminar con esta unidad. Es decir, veríamos lo que es análisis dimensional e incertidumbres de cifras significativas. Espero que esta clase les haya servido, como les dije, y que esta introducción les ayude a despejar más dudas y les ayude también a que aprendan un poquito más y entren un poquito más en contexto de toda esta unidad que es realmente bella. Y también, como les digo, no se confíen de esta primera unidad que aparentemente es fácil. Si va a pasar la grabación. Esta unidad aparentemente es fácil, pero hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. De hecho, estos dos temas de acá son los que más hay que tenerles consideración. Estos dos temas de acá son los que más hay que tenerles consideración porque las reglas que vamos a ver para redondeo y cifras significativas, eh, hay veces que hay pequeños peros que por no preguntar se comen en resultados. Ajá. No hay que confiarnos porque este tema es fácil, aparentemente. Usted lee esto en el cronograma y dice, ah, ya, tema sencillo, pero no hay que confiarse. Si es un tema que tiene bastante cositas y bastante pequeños peros que a veces ustedes se pueden confundir si no se les da ciertas bases. Un gusto haberlos tenido acá. Y eso, muchas gracias por haber asistido también. Cuídense mucho, chicos. Cualquier duda pueden preguntar.